cuando lo abrimos y vamos a las propiedades, con el botón derecho del mouse nos damos cuenta que tenemos diferentes capas y tenemos diferentes opciones para configurar estas capas. Entonces les voy a hablar brevemente sobre estas diferentes opciones. Para visualizar datos geoespaciales con mapas en Spotfire, las diferentes alternativas básicamente dependen de los datos que ustedes tengan. Entonces, por ejemplo, la capa de marcador es ideal si tienen información de latitud y longitud, donde lo que quieren ver es un punto o una estrella o un marcador en general en una ubicación específica. Entonces, pensemos, por ejemplo, en un pozo petrolero, donde tengo información exacta de su ubicación. Ahora, la capa de entidades es óptima cuando tengo información geométrica que representa un área geográfica, por ejemplo, un polígono que represente un estado o un departamento. Estos son los que se conocen como archivos shape o los famosos shapefiles. La capa de imagen, que es la que tenemos acá, puede ser utilizada como un fondo y no necesariamente tiene que ser una imagen geográfica. Entonces veamos un ejemplo. También se puede usar como cualquier otra imagen en la que quieran representar datos. Por ejemplo, en este tablero tenemos un tablero de seguridad donde tenemos una capa de imagen que está mostrando esta figura humana, pero también tenemos una capa de marcadores que está mostrando las estadísticas de los incidentes en las diferentes partes del cuerpo. Ahora, la capa WMS es la que se conoce como el Web Map Services y nos va a permitir conectarnos a un servidor público o privado y bajar diferentes capas. Entonces, en este caso, les voy a mostrar un ejemplo. En este caso me estoy conectando a un servidor público. Entonces, si vamos a propiedades, si vamos a los settings del WMS, podemos ver a qué servidor me estoy conectando y podemos ver que estoy bajando una capa de geología. Me está dando información adicional de la geología alrededor de ciertos marcadores. Entonces, si pensamos, por ejemplo, en pozos petroleros y estoy haciendo un estudio de suelos o algo así, puedo adicionarle una capa de geología simplemente conectándome a un servidor público, pero también puede ser un servidor privado. Eso es la capa WMS. Ahora, ¿qué es nuevo en Spotfire 7.6? Entonces, hablemos de la capa TMS. La capa TMS se refiere a Tile Map Services. ¿Qué significa esto? Esta capa les va a permitir cambiar el fondo o el mapa base y puede utilizar diferentes alternativas. Por ejemplo, información topográfica del servicio Esri. Entonces, en la página de la comunidad de TIBCO Spotfire tenemos una opción dentro de los recursos de geoanalítica donde pueden ver qué tipo de información tenemos aquí en TMS y qué necesitan para conectarse, es decir, les estamos dando la dirección URL específica para representar esta información en las diferentes capas. Entonces, en este caso, por ejemplo, si voy a propiedades y voy a mis capas y miro cómo tengo configurada esta capa TMS, puedo ver que estoy conectándome exactamente usando la dirección que tengo disponible en la comunidad de TIBCO y simplemente tengo que mantener el copyright y el copyright link como información adicional. Pero este es el link que necesitan para bajar este tipo de información. Hay diferentes tipos de servicio, pueden hacer, por ejemplo, tráfico en una ciudad específica, pueden utilizar mapas que se vean de una manera diferente si quieren ser un poquito más creativos. Pueden utilizar diferentes servidores de Esri, por ejemplo, topografía, entonces estamos viendo aquí la topografía en Colombia, y así sucesivamente tienen diferentes opciones para mostrar diferentes alternativas. Ahora, adicionalmente, también es nuevo en Spotfire 7.6 la opción de seleccionar marcadores con un radio representando distancia. Entonces veamos, ¿cuál es la opción nueva? Si vamos aquí en el icono, tenemos una nueva opción que se llama radio. Este radio nos va a representar distancia alrededor de un marcador específico. Entonces, por ejemplo, si pensamos en pozos petroleros otra vez, podemos ubicar un pozo de interés y seleccionar todos los pozos que estén a X kilómetros a la redonda. En este caso tengo la distancia en millas, pero se puede cambiar utilizando esta propiedad, se puede volver sistema métrico o sistema imperial. Entonces, en este caso, podemos pensar, por ejemplo, en un resumen que nos esté dando información sobre perforación.
Nos estamos basando en un pozo que ya está terminado, donde ya tenemos información de perforación y de análisis de costo, y puedo extrapolar datos similares basándome en una distancia no más de 10 millas, por ejemplo, o no más de 5 kilómetros o lo que necesite, y puedo incluir variables adicionales como geología o topografía o demás para hacer esta extrapolación. Ok, ahora continuamos aquí. Ahora podemos pasar al segundo tema, que es este, y vamos a pensar entonces cómo aplicar técnicas de geoanalítica avanzada con TER. Entonces, como ya hemos mencionado en otras ocasiones, Spotfire tiene la opción, déjame mostrarles, tiene la opción de interactuar con diferentes lenguajes de programación, incluyendo TER, que es la versión de TIBCO de uno de los lenguajes de programación más populares en estadística, el famoso R. ¿Ok? Entonces, hemos dicho que desde Spotfire se puede interactuar con diferentes lenguajes de programación, por ejemplo R, con el uso de las famosas funciones de datos. Entonces, si necesitan registrar una función de datos, se puede escribir el script en R, por ejemplo, y simplemente configurar las entradas y las salidas con los datos que ya tengo cargados en Spotfire. Así entonces, puedo tener ejemplos de analítica un poquito más avanzada, en donde estoy recibiendo información de un área de texto, por ejemplo, y lo único que estoy haciendo es corriendo un script que está en R, lo voy a mostrar en este instante, y lo que podemos ver es simples líneas de código, entradas y salidas, y conexión de las entradas y salidas con los parámetros del script y los datos que tengo cargados en Spotfire. Así entonces puedo tener simulaciones y puedo tener esta cantidad de resultados que son más avanzados dentro de la misma herramienta utilizando estas funciones de datos. Entonces, ¿por qué estamos explicando esto? Se vuelve muy importante entender que en este tipo de aplicaciones, cuando estamos hablando de analítica avanzada y de geoanalítica avanzada, si necesitamos adicionar un dibujo de contorno, por ejemplo, que sea como una capa en el mapa, puedo representar una información numérica, puedo representar más información sobre los datos que tengo y que estoy analizando con este dibujo de contorno, y ese dibujo de contorno puede ser la salida de un script que tenga, por ejemplo, en TER. Entonces, en este caso, estoy utilizando TER para adicionar una capa en el mapa, y esta capa es, por ejemplo, este dibujo de contorno. Ahora, vamos a ubicarnos en el tema de hoy, en el que quiero hacer más énfasis el día de hoy, que es este uso de los servicios web de geoanalítica que TIBCO tiene. ¿Ok? Entonces, cómo utilizarlos, cómo hacer uso de estos con la mezcla de estos dos anteriores para optimizar el uso. Y ahora vamos a ver entonces que no solo tenemos la opción de hacer todo utilizando el map chart y hallando todas estas capas, y además avanzar en la analítica y en el análisis utilizando TER, sino que tenemos la opción de conectarnos a un servidor en la nube para dar una cantidad de información adicional que consideramos parte de todo lo que es geoanalítica. Entonces, para eso vamos a hablar ahora de los servicios web de geoanalítica que tiene TIBCO, y vamos a ver cómo complementamos todo lo que hemos mencionado hasta el momento con este tipo de servicio. Entonces, en este instante, ¿qué tenemos? Tenemos la introducción. En este caso les voy a contar que lo que se llama la plataforma TIBCO de GeoAnalytics, se conoce como el Builder, es prácticamente un servidor en la red. Entonces, este servicio es basado en la nube y nos va a dar información adicional geográfica, y esta comunicación se va a manejar por medio de las APIs públicas. Este pedazo de información es supremamente importante. Lo que vamos a hacer es comunicarnos con un servidor que está en la nube para acceder a información geográfica adicional que puede ser complementaria a mi análisis geográfico que estoy haciendo en este momento utilizando Spotfire, y esta comunicación va a ser por medio de las APIs. Entonces, hablemos qué tipo de información puedo tener y cuáles son los ejemplos típicos de uso de este servidor basado en la nube. Para eso, entonces, hablemos de la geocodificación. ¿Qué significa geocodificar y para qué es útil la geocodificación? Pensemos, por ejemplo, en un caso típico de datos que vienen
de lugares geográficos. Entonces pensemos en direcciones específicas, centros de distribución, tiendas, sucursales o lo que necesiten que tenga un contexto geográfico, pero ese contexto geográfico viene en forma textual. Por ejemplo, una dirección en específico. La primera pregunta que les haría es ¿qué tienen que hacer para cambiar esa dirección a latitud y a longitud para poder ubicarla físicamente, geográficamente en un mapa y poder continuar con este análisis y poder mezclar esa información geográfica con el análisis avanzado que estoy haciendo e involucrar más estadística, puede ser con TER o sin TER. Entonces veamos un ejemplo en esta situación, en donde lo que vamos a hacer es aplicar la primera capacidad de esta geoanalítica que estamos presentando utilizando este servidor en la web. Entonces, el servidor en la web me va a dar diferentes opciones, me va a decir, por ejemplo, ok, ¿qué quiere hacer? Yo voy a tener una tabla para comenzar y esa tabla para comenzar va a tener información geográfica textual. Veamos un ejemplo, estoy ubicada, me fui a una página en internet y en esa página en internet encontré las direcciones de los diferentes centros de distribución. ¿Qué tengo que hacer para poder visualizar estos centros de distribución en un mapa que se vea de esta forma utilizando una capa de marcadores? Me hace falta la latitud y la longitud de cada uno de estos centros de distribución donde solo tengo una dirección textual. Ese es el proceso que estamos describiendo aquí con estos 4 pasos. Entonces, ¿cuáles son los pasos? El primer paso se puede hacer de una forma muy manual y es simplemente ir a esta dirección que es el web, que es el servidor analítico, se llama GeoAnalytics Builder de TIBCO. Para hacer login en esta página va a necesitar unas credenciales que van a ser únicas para su uso y apenas llegue a esta página en internet, lo que puede hacer es decir, oiga, necesito crear una nueva tabla y esa nueva tabla me va a entregar columnas de latitud y longitud para la tabla que yo le adicione acá. Entonces, en este caso, yo puedo decir, ok, le voy a cargar una tabla, esa tabla es la original, es la que me está mostrando solo las direcciones, solo tiene información textual y por favor, deme como resultado, después de hacer el geocoding, deme como resultado una tabla que contenga la latitud y la longitud. Entonces, estos serían los 4 pasos. Primer paso, ir al servidor. Segundo paso, darle la tabla donde tengo las direcciones de lo que quiero representar. El tercer paso es que ese servidor en la nube me va a entregar una tabla donde voy a tener latitud y longitud y me va a mandar un mail con esa tabla adjunta, la cual yo puedo cargar en mi análisis de Spotfire y utilizarla en mi análisis de Spotfire. Eso es exactamente lo que está pasando en este ejemplo. En este ejemplo, fuimos a un lugar en internet, encontramos las direcciones y estas direcciones las subimos al servidor. En el servidor nos entregó una tabla que tenían 2 columnas adicionales, latitud y longitud, y así entonces muy fácilmente pudimos ubicar estas direcciones en el mapa utilizando una capa de marcadores. Este es el ejemplo más sencillo que podemos utilizar. Ahora, no necesariamente la conexión tiene que ser 1 a 1, podemos hacer geocodificación hacia adelante, que significa tengo una dirección, deme la latitud y la longitud. Puedo hacer una geocodificación inversa, que significa le tengo latitud y longitud, deme una dirección. Y puedo hacer también lo que se llama el batch geocoding, que significa que no tiene que ser 1 a 1, sino que puedo mandarle una cantidad de direcciones o una cantidad de latitud y longitud y obtener los resultados desde el servidor de la nube. Este es simplemente uno de muchos de los ejemplos que podemos resaltar con los diferentes servicios que nos presta este servidor en la nube. Voy a resaltar otro ejemplo. Vamos a hablar de las capacidades de enrutamiento. Este es otro servicio que se presta en este servidor de la nube, donde vamos a poder preguntarle al servidor, tengo que ir de lugar A al lugar B. Por favor, entrégueme el mejor itinerario. Entrégueme el itinerario que es la distancia más corta, o entrégueme el itinerario que tiene el tiempo de caminada más corto, o el tiempo de manejar más corto.
todo este tipo de preguntas, tiempo de manejada más corto, tiempo de caminada más corto y demás, se van a volver parámetros en la comunicación con este servidor que voy a manejar con las APIs. Bueno, entonces aquí es donde empezamos a hablar un poquito de la parte más técnica de cómo se hace la comunicación con este tipo de servidores. ¿Qué significa comunicarse con la API? Y qué tipo de información le puedo pasar a la API y qué tipo de información me va a entregar el servidor y cómo la voy a interpretar dentro del análisis de Spotfire para moverme y continuar en mi análisis. Entonces, en este ejemplo en específico, vemos que podemos pasarle al servidor por medio de una API. Estamos viendo aquí un ejemplo. Este es el ejemplo de cómo se ve la interacción con las APIs y sabemos que podemos comunicarnos con APIs de diferentes maneras. Hay diferentes formas de comunicarse con las APIs, prácticamente es utilizando uno de los lenguajes de programación. Nosotros utilizamos TER, porque TER es el TIBCO Enterprise Runtime for R, significa que tenemos prácticamente el TIBCO R listo para hacer esta comunicación con las APIs. Entonces, en este caso, vamos a hacer un ejemplo de cómo funcionaría entregarle al servidor lugares de comienzo, es decir, voy a comenzar en el origen A y quiero llegar al destino B, cuál es el itinerario, cuánto me voy a demorar y a cuál es la distancia. Entonces, este tipo de interacción la podemos manejar de diferentes maneras. Este es un ejemplo específico donde, ¿qué tenemos? Tenemos un área de texto que me está recibiendo como propiedades los lugares de comienzo y final. Entonces, si nos damos cuenta, yo puedo cambiar esa información. Entonces, voy a ir a esta tabla donde tengo unas direcciones de ejemplo, voy a copiar este valor y lo vamos a pegar acá. Entonces, vamos a pegar este valor y en este caso, entonces, vamos a hacer copy cell. Entonces tengo esta información y ahora entonces lo que vamos a hacer es cambiar la dirección que estoy mostrando acá y poner una dirección diferente. Entonces vamos a poner, por ejemplo, 2700. 2700 y vamos a poner Camino del Sol y esta dirección está ubicada en Oxnard y tenemos un zip code diferente. Listo, entonces, ¿qué está pasando? Cuando voy a espichar este botón que dice recalcular, les voy a contar qué está pasando en el detrás de escenas. Entonces, detrás de escenas, Spotfire está recibiendo los parámetros que acabo de cambiar en la tabla que tiene el texto. Entonces, ese es número 1. Número 2, se está comunicando por medio de las APIs con el servidor web. Y el servidor web, por supuesto, para comunicarme con una API, toda comunicación con API requiere una llave. En este caso estoy utilizando mis credenciales, pues, pero si usted va a seguir este ejemplo, pues le recomiendo que tenga sus propias credenciales, comunicándose con nuestros representantes de TIBCO para que pueda tener su propia información de login y su propia llave. En este caso, entonces, estoy utilizando mis credenciales, mi llave de API, y con esa llave lo que estamos haciendo es utilizando un script en R que me está manejando. Está recibiendo la información que tengo en las tablas, me está guardando estos parámetros, y esos son los parámetros que está llevando al servidor en la nube. El servidor en la nube está recibiendo esos parámetros, está dándome los resultados y los resultados los estoy guardando en otras propiedades dentro de Spotfire también. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo el resultado del itinerario, tengo el tiempo en minutos que me voy a tardar de un lugar al otro y tengo la distancia, en este caso en millas, que me voy a tardar de un lugar a otro. Toda la comunicación se hizo por medio de las APIs. Entonces, podemos empezar a tener análisis muchísimo más avanzados porque todos estos servicios están disponibles en este servidor en la nube. En este caso, utilizamos el servicio de enrutamiento, donde generamos un itinerario utilizando las APIs, y este itinerario era entre dos lugares. Pero también se puede utilizar, por ejemplo, el servicio de ruta optimizada,
donde podemos generar un uno a muchos. ¿Qué significa eso? Que si, por ejemplo, estamos en un lugar específico, veamos otro ejemplo. Si estamos en un lugar específico y podemos decir, este es mi lugar de partida, por favor, este es mi lugar de inicio, por favor, dígame cuál es la mejor manera de llegar y puedo seleccionar un punto de interés en el mapa y pedirle a Spotfire que me dé la mejor ruta, incluyendo los pasos a seguir para llegar de ruta 1 a ruta 2, entonces aquí lo tengo. Y en este caso, por ejemplo, estoy comunicándome con el servidor de la nube, con las APIs, pero por medio de un script de Python. O sea que no tiene que ser necesariamente TER o no tiene que ser necesariamente AR o R. En este caso les voy a mostrar lo que está detrás de escenas de este botón, donde tengo un script que está hecho en Python y no está hecho ni en TER ni en R. Entonces, una vez más, la comunicación con las APIs de este servidor en la nube puede ser utilizando cualquiera de los lenguajes de programación con el que se siente cómodo manejar la comunicación con las APIs. En este caso tenemos un ejemplo con Python y el que acabamos de ver era utilizando R. Entonces, la siguiente opción que tenemos dentro de este servidor es que sea, por ejemplo, de uno a muchos o de muchos a muchos. Y es ahí donde empieza a verse el valor agregado de este tipo de servicios. Porque entonces si tengo, por ejemplo, muchos centros de distribución y quiero distribuir mis objetos, mis materiales, mi inventario a diferentes tiendas que tengo en todos los lugares del país, por ejemplo, puedo empezar a trabajar técnicas de optimización de transporte y puedo aplicar esta información que me está llegando del servidor web para aplicar estas técnicas de optimización de transporte donde tengo una ruta optimizada de muchos a muchos utilizando estas APIs. Entonces, esto también es parte de la información y parte de los servicios que manejamos dentro de este servidor de la web. Un ejemplo más también puede ser, por ejemplo, en este caso, donde tenemos la opción de buscar diferentes puntos de interés que estén alrededor de una dirección en específico. Entonces aquí, por ejemplo, le puedo decir, ok, si comienzo en este punto, mi punto de interés va a ser este punto en específico y quiero que me dé todos los puntos de interés que están a la redonda a no más de X metros o X millas o lo que sea. Entonces aquí me dio una lista de todos esos puntos y me entregó la distancia de todos esos puntos de interés. Y una vez más, aquí la comunicación con las APIs se está manejando utilizando Python en lugar de TER. Entonces este es otro ejemplo de muchos de los servicios que estamos dando por medio de este servidor en la nube. Entonces, si estamos buscando un poquito cómo se ve esto técnicamente y cuál es la función de datos que estamos utilizando y si quieren ustedes mismos comenzar a configurar esto, tenemos una página en la comunidad de TIPCO que llama, ahora se me va, espérame, que se llama, entonces tenemos una página en la comunidad de TIPCO, de hecho la puse aquí como referencia, donde podemos ver cuáles son esas funciones de datos que ya existen y que están listas para ustedes para que las pueden bajar. Entonces, esta página es parte de la comunidad de TIPCO. Déjenme abrirla aquí en una página adicional. Y lo que vamos a ver en este instante son todas las funciones de datos que ustedes ya pueden bajar, es decir, que no les toca sentarse a escribir el script desde cero, sino que les estamos proporcionando los ejemplos de todos estos scripts y los pueden bajar. Son archivos formato SFD, que son los que se reconocen en Spotfire cuando van a insertar una función de datos desde un archivo. Entonces, si encuentran aquí la función que necesitan, lo único que tienen que hacer desde Spotfire, decir, ok, este es mi ejemplo, esto es lo que quiero hacer, quiero calcular el itinerario entre punto A y punto B, ¿cuál es la función que necesito? Voy a la página de la comunidad de TIPCO, bajo la función, vuelvo a Spotfire y le digo insertar una función de datos desde un archivo y el archivo es el archivo que acabo de bajar que tiene esa terminación .sfd. Entonces, el siguiente paso es simplemente conectar las entradas y las salidas con los datos que tengan en Spotfire.
En este caso, por ejemplo, las entradas y las salidas son ¿qué? Las entradas son estas propiedades que vienen del área de texto y las salidas son estos números que me están dando la distancia manejada en millas y el tiempo manejado en minutos. Entonces, esos son ejemplos con los que pueden utilizar scripts que ya tenemos disponibles en la página de la comunidad, así que les va a ahorrar tiempo, no tienen que escribir el script desde cero y simplemente van a manejar su comunicación directa con el servidor de la nube que les va a proporcionar esta información adicional. Veamos qué más se puede hacer con este servidor. Hay otra opción que se llama el área de comercio. En este momento el área de comercio está disponible para regiones de Estados Unidos para comenzar, pero es parte del roadmap de las futuras opciones que vamos a tener a cubrir diferentes países de Latinoamérica. En este momento lo que pueden hacer con el Trade Area es simplemente generar y visualizar el área de comercio alrededor de una tienda que esté a cierta distancia y esa distancia puede ser distancia manejando o distancia caminando. Entonces, ¿cómo se hace esto? Simplemente me paro en uno de los puntos, que es un marcador, puede ser, por ejemplo, mi tienda, y le digo, ok, no quiero manejar más de 11 millas, y esto va a estar en tiempo manejada, y no quiero manejar más de 11 minutos, 10 minutos, lo que sea. Entonces, si hago clic en este botón, me va a entregar el polígono que representa esa distancia o ese tiempo al que estoy de ese marcador en específico. Si selecciono otro marcador sobre el mapa y cambio las especificaciones y vuelvo a recalcular, me dice, ok, de esa tienda entonces estoy a 7 minutos manejando para lo que esté incluido en este polígono. Y así sucesivamente me puede entregar diferentes polígonos que me muestren, ok, no quiero manejar más de 10 minutos o no quiero manejar más de 5 kilómetros. Y entonces me entrega el área que puedo cubrir con esas opciones. Ejemplos de aplicación para esto, simplemente lo mismo. Si tengo centros de distribución, puedo optimizar mi problema de transporte, puedo decir, ok, no quiero que mis choferes o los que están manejando mis camiones de ser entregados tengan que manejar más de 10 kilómetros al día, entonces puedo centralizar las áreas de manera diferente y puedo utilizar la información que me está dando este servidor de la nube para centralizar y mejorar la opción de cómo estoy haciendo la distribución de mi inventario para las diferentes tiendas que tenga y demás. Entonces, este es otro ejemplo que tenemos de este servidor de la nube. Ahora, entonces, si comenzamos a fusionar todo lo que hemos mencionado, hagamos un repaso y miremos cómo tenemos un ejemplo de aplicación que es muchísimo más avanzado. Entonces, el primer paso, estamos hablando aquí de optimización con restricciones. Entonces, cuando estamos hablando de problemas de transporte, cuando estamos hablando de que tenemos que optimizar el número de centros de distribución, dependiendo del número de tiendas, empiezo a incluir diferentes variables dentro de este problema, como típico problema de optimización. Tengo que tener en cuenta muchas más variables. Entonces, aquí comenzamos a mezclar la información que es. Primer paso, ya sabemos que podemos manejar la ubicación de los centros de distribución y de las estrellas con una capa de marcador. Entonces, el primer paso para visualizar los centros de distribución y las tiendas fue hacer la geocodificación inicial, que es transformar datos textuales en datos de latitud y de longitud. En otras palabras, deme la dirección, yo le entrego la latitud y longitud. Eso es lo que está haciendo el servidor web. Entonces, le dimos direcciones de centros de distribución, le dimos direcciones de tiendas y el servidor me entregó la latitud y la longitud para la ubicación exacta de esos centros de distribución. Y eso es lo que estamos viendo en el mapa. Ahora, la segunda etapa de este ejemplo. Ya tengo la ubicación en el mapa de los centros de distribución. Ahora quiero entender cuál es el itinerario, cuáles son las opciones de itinerarios, cuáles son las distancias más cortas, cómo puedo optimizar los itinerarios entre los centros de distribución y las tiendas. ¿Cuántas tiendas voy a cubrir por cada centro de distribución? Y cómo voy a manejar las variables adicionales que quiero adicionar en este escenario de qué pasaría si. Este es un típico escenario de what if, en donde voy a tener opciones diferentes para manipular, cambiar, y cada vez que yo cambie algo acá
y oprima este botón, voy a volverme a comunicar con el servidor web por medio de las APIs y voy a volver a obtener resultados que estén de acuerdo a los cambios que estoy haciendo en estos sliders, en estas propiedades, para manejar ese qué pasaría si. Entonces, en este caso, quiero ver, por ejemplo, que mis centros de distribución no le distribuyan inventario a más de tantas tiendas. Entonces, en este caso, por ejemplo, puedo decir no más de 45 tiendas o no más de 55 tiendas. Y esto me va a volver a recalcular las opciones. Puedo también decirle que, hey, cámbieme, ya no quiero tener 5 fuentes de distribución, ya no quiero tener 5 centros activos de distribución, sino cámbieme eso a que sea, por ejemplo, 4 centros activos de distribución. Entonces, pues pensemos en todo lo que está pasando detrás de escenas. Detrás de escenas me estoy comunicando otra vez con el servidor web, le estoy pasando los datos por medio de la API diciendo que estas son mis 4 centros de distribución y que cambió automáticamente, cambió el número de tiendas que estoy cubriendo por cada centro de distribución, porque si ya no tengo 5 sino 4, pues obviamente voy a tener que cubrir más tiendas de distribución para poder distribuir mi inventario en todas las tiendas que tengo alrededor. Entonces los itinerarios también se me ajustaron. Entonces cuando se me ajustaron los itinerarios, vuelvo y me comunico con el servidor web, vuelvo y actualizo las APIs, me vuelve y me manda un itinerario y esos itinerarios están ahora ajustados al nuevo número que es 4 y al nuevo número que es 60, diciéndome, mire, si tiene 4 centros de distribución, puede hacerlo de esa manera y va a tener 60 tiendas que cubrir por cada uno de los centros de distribución. Sin embargo, el centro de distribución X, por ejemplo, Napa, va a tener, el señor que esté cubriendo ese centro de distribución va a tener que manejar casi 30 millas al día. ¿Eso es algo que está aceptable dentro de sus condiciones o es algo que está por encima de las condiciones que quiere manejar o cosas por el estilo? Entonces es ahí donde comenzamos a mezclar todo lo que hemos visto hasta el momento, todo lo que son las capacidades de manejar los mapas, las capacidades de manejar las diferentes capas dentro de los mapas, cuál es marcador, cuál es entidad, cuál es imagen, la capacidad de comunicarnos con diferentes servidores dentro del mapa, dentro de Spotfire nativo en la herramienta, o cuando necesitamos comunicarnos con este servidor geoanalítico que nos dé más información respecto a la ubicación exacta, dándonos latitud y longitud de algo de lo que tenemos solo información textual como dirección, o el itinerario para llegar de punto A a punto B, o de muchos puntos de inicio a muchos puntos finales, múltiple, o donde podemos ver, por ejemplo, áreas de comercio que están alrededor de un punto específico de interés, o podemos empezar a mezclar todo lo anterior, como en este ejemplo específico, donde podemos adicionar variables a nuestro problema y este problema entonces está combinando información que me está dando Spotfire, pero que al mismo tiempo me está entregando el servidor que tenemos en la web y que además estoy procesando en un script para optimizar otro tipo de salidas teniendo en cuenta más variables de entrada como el número máximo que quiero que cada uno de los centros distribuya al número máximo de tiendas. Entonces, este tipo de entradas o este tipo de problemas es la situación que vamos a poder manejar en Spotfire cuando tenemos un proceso que tiene sentido de inicio a fin, donde estamos utilizando opciones que Spotfire tiene embedidas, como el uso del mapa, pero también estamos utilizando opciones avanzadas de analítica y también estamos utilizando comunicación con APIs para adicionar la información que venga de un servidor tan poderoso como el Builder, que me está dando toda esta información adicional en cuanto a los datos geográficos. Entonces, esos son como los ejemplos típicos que vamos a cubrir desde el punto de vista del GeoBuilder, y lo que voy a cubrir de aquí en adelante es como información adicional del servicio. Y entonces si tienen preguntas como cuál es la cobertura a nivel mundial, esta es la respuesta. Tenemos muy buena cobertura en lo que es Brasil y toda la parte de Norteamérica. Colombia tiene muy buena cobertura.
lo que tenemos es Venezuela, Perú y eso tienen cobertura más o menos, estamos hablando de una cobertura más o menos del 50%, pero estamos trabajando para aumentar la cobertura en ciertos países de Sudamérica. Chile tiene muy buena cobertura. Entonces aquí podemos ver que la idea es que al final de este año estamos aumentando de un 80% y la idea es que en este momento se tiene un 80% de cobertura a nivel mundial. La idea es aumentar eso día a día para aumentar la cantidad de países de los que estamos hablando aquí con excelente cobertura, que es la que está en verde. Al nivel de experiencia de esta empresa, entonces esto es lo que se conoce como Maporama. Maporama fue adquirida por TIBCO. Maporama tiene más de 15 años de experiencia en esta codificación geográfica y en las tecnologías que están utilizando para hacer este enrutamiento. Entonces, pues es un grupo de expertos, están basados en Francia y en Rumania, y son parte de la familia TIBCO. Entonces, toda la parte de soporte y todo eso se hace igualmente por medio del soporte de TIBCO, porque son parte de la familia TIBCO. Diferentes tipos de tecnología están siendo utilizadas para darnos esta información. Esto es algo que requiere lógica difusa y demás, porque si nos ponemos a pensar en las diferentes opciones que tenemos cuando estamos hablando de diferentes países y estamos reconociendo direcciones, tenemos que incluir variables como el idioma, tenemos que incluir variables como el formato de la dirección. Por ejemplo, en Colombia nosotros no utilizamos el zip code y esas cosas. En Estados Unidos es muy común comenzar con el zip code. En Ecuador y en Perú las direcciones se ven un poquito diferentes. Entonces, todo lo que involucra hacer ese procesamiento y esa conversión y demás es parte de lo que este equipo trabaja día a día y llevan más de 15 años de experiencia para tener la cobertura que tenemos hoy. Ellos mismos tienen diferentes fuentes de información y están asociados con diferentes proveedores de datos globales que les están actualizando estos datos constantemente. Entonces, todo esto ya está actualizado y está todo conglomerado en este servidor que tenemos en la nube al que ustedes pueden tener acceso por medio de esta información de TIBCO. Ahora, hay diferentes informaciones que tenemos respecto al uso y demás, pero en este momento voy a abrirlo para preguntas para que tengamos la opción de responder cualquier inquietud que tengamos con los que estamos atendiendo el webinar, para aprovechar que es en vivo y poderles responder cualquier inquietud que tengamos. Entonces, Carlos, Karina, lo voy a abrir para preguntas y me van contando cómo les puedo responder inquietudes. Hola, Catalina. Pues sí, tenemos ya una pregunta y es relacionada a cómo se pueden ver si yo tengo un listado o una base de datos con direcciones, cómo las convierto a latitud y longitud. Okay. Entonces, ese fue el primer ejemplo que hicimos. Entonces, en el primer ejemplo que hicimos, tenemos 4 pasos. Entonces, el paso 1 es tener esa tabla donde ya me estás diciendo, ahí tengo la dirección. En esa dirección debes tener por lo menos 2 o 3 columnas que estén relacionadas con esta parte textual. En este ejemplo tengo, por ejemplo, la dirección específica, la ciudad, el estado y el zip code. Tú puede que no tengas zip code ni estado, sino lo que tengas. Si tienes, por ejemplo, dirección, ciudad y país. Esto es información que necesitaríamos. La forma más simple de hacerlo, si no quieres manejar ninguna comunicación con APIs ni nada de esto, es simplemente ir al servidor de geocoding. Entonces, esta es la dirección del servidor geoanalyticsbuilder.tibco.com y ese geocoding se ve de esta manera. Entonces, esta es la misma dirección, geoanalyticsbuilder.tibco.com, y en esta dirección necesitas tus propias credenciales para hacer login en este servidor, y es ahí donde te contactas con Karina y le dices, ok, yo quiero hacer una prueba y quiero tener acceso a este servidor, y entonces se te van a habilitar unas credenciales, y cuando tienes esas credenciales, llegas aquí y vas a decir, voy a darle una nueva tabla. Entonces, esa nueva tabla, ¿qué tabla es? La tabla que me estás diciendo donde tienes tus direcciones en forma de texto. Entonces, vas a tener un par de columnas, una que sea, por ejemplo, dirección, otra que sea ciudad y otra que sea, por ejemplo, país. Esa es la tabla que vas a subir acá
y lo que va a pasar es que el geocoding te va a entregar, te va a dar como respuesta la tabla que va a adjuntar dos columnas adicionales, una para latitud y una para longitud, y el geocoding, ese servidor, te va a mandar un mail con esa tabla adjunta. Entonces eso es exactamente lo que está pasando aquí en el paso 4. Tienes un email, y en ese email tienes una tabla adjunta, y esa tabla adjunta es la que yo use acá. Entonces esa tabla adjunta es la que estoy resaltando aquí, donde tengo mis direcciones. Esto fue lo que le entregué yo al servidor, y esto fue lo que el servidor me entregó con este par de columnas extras que estoy graficando en el mapa aquí, donde la latitud y la longitud me está mostrando estos marcadores. Entonces estoy utilizando una capa de marcador y cada uno de estos marcadores correlaciona con cada una de estas direcciones, donde ahora tengo latitud y longitud entregadas por el servidor en la web. Catalina, creo que es importante aquí hacer la distinción de qué es lo que se puede hacer con la herramienta en forma nativa y qué es lo que se hace con el GeoBuilder. Entonces, para enfatizar nuevamente, porque hay una pregunta también al respecto. Ok, entonces vamos a cubrir esos pasos. Entonces, todo lo que es nativo en la herramienta. Nativo en la herramienta son estos dos primeros temas que cubrimos. Entonces voy a hacer un repaso. Nativo en la herramienta es que tienen la opción de usar este mapa, que hace parte de los iconos que tienen disponibles en la herramienta. Y cuando utilizan este mapa y van a propiedades, dentro de propiedades tienen la opción de configurar las diferentes capas. Entonces, ¿qué capas pueden tener? Pueden tener todas estas capas, que vimos un ejemplo de cada una. Entonces, cada una de esas capas está relacionada aquí. Entonces, ¿cuáles son las de marcador? Cuando tienen, por ejemplo, ubicación específica de latitud y longitud, esta es la capa de marcador. ¿Cuál es el Feature Layer? Es la que se conoce como capa de entidades, es cuando tienen una forma geométrica o un polígono. Entonces, por ejemplo, van a tener un área. Las imágenes, cuando vimos el ejemplo del mapa aquí, donde estábamos hablando de un tablero de seguridad, donde podemos tener una imagen y podemos resaltar cuáles son los problemas que hemos tenido en cuestión de seguridad, en qué parte del cuerpo. Entonces, ahí también estamos utilizando un mapa, sino que no estamos utilizando un mapa base, sino una imagen, y la imagen es de una figura humana en lugar de algo geográfico. Y también tenemos todo lo que es las capas de WMS y las capas TMS. Entonces, eso fue lo que cubrimos al principio. WMS es, por ejemplo, esta, donde estoy bajando información específica que viene de un servidor público, y en este caso, el servidor público me estoy comunicando por medio de esta URL y estoy adicionando una capa de geología a mi información geográfica, comunicándome directamente con ese servidor. Dentro de lo que es en Spotfire, que es nuevo en 7.6, entonces también tenemos esa TMS, que es la capa adicional donde pueden comunicarse a diferentes URLs, y donde les mostré que tenemos una dirección en la página de la comunidad de TICO, tenemos diferentes links, y cada uno de esos links nos va a mostrar diferente información dependiendo de lo que queramos mostrar. Quiero mostrar tráfico, quiero mostrar topografía, quiero mostrar algo diferente. Puedo hacerlo por medio de las propiedades, dentro de las propiedades, por medio de la capa que se llama TMS, y en la capa TMS estoy utilizando el URL que tengo grabado aquí y que les mostré al que tienen acceso desde la página en Internet. Todo esto es embedido, todo esto es nativo en la herramienta. Hasta este momento no tenemos nada que tenga que ver con APIs, nada que tenga que ver con programación. También tenemos la opción de radio, donde podemos seleccionar una cantidad de puntos alrededor que sean a cierta distancia de un marcador específico para aplicaciones un poquito más avanzadas, como extrapolar costos y perforación para los pozos y demás. Todo esto que estoy mencionando es embedido en la herramienta y está listo para ustedes para hacer uso, y simplemente es hacer clic en este botón, Map Chart. Entonces, todo eso es embedido en la herramienta. Luego hablamos de ejemplos de un poquito más avanzados,
donde puedo utilizar una capa que sea el resultado de un script en TER, por ejemplo, y esa capa la podemos adicionar a los mapas. Entonces, ¿cuál es el ejemplo típico de esto? Cuando tenemos, por ejemplo, valores numéricos y quiero ver un contorno que me esté representando esos valores numéricos, y eso lo puedo hacer por medio de una función de datos, utilizando un script muy sencillo que me haga un diagrama de contorno en R, por ejemplo, y simplemente la salida va a ser la capa que le estoy adicionando a ese mapa, y también todo esto es embedido en la herramienta. Es embedido en la herramienta, me refiero a que no tienen que hacer comunicación externa con ningún servidor, sino que simplemente es utilizar la capacidad de la herramienta como tal. Conceptos básicos en esta primera parte, conceptos un poquito más avanzados en esta segunda parte, donde estoy involucrando la creación de un script entero. Todo eso es embedido en la herramienta. Entonces ahora la pregunta es, ¿cuándo me salgo de lo que es embedido en la herramienta y cuándo tengo que hacer contacto con este servidor en la web del que hemos hablado de las APIs? Entonces, ¿cuándo comienza ese cuento? Ese cuento comienza cuando tienen que transformar la información textual que tienen, así sea a latitud y longitud, o a un itinerario, o a un área polígono alrededor de un punto en específico. Entonces, ahí es cuando empezamos a dar servicios adicionales que vienen por medio de este servidor, que es el Builder, el GeoBuilder, tal que nos vamos a comunicar por medio de las APIs. Entonces, este es un servicio avanzado de geoanalítica, en donde ya son casos de uso muchísimo más avanzados, como veíamos, por ejemplo, donde estamos combinando diferentes opciones. Entonces, aquí, ¿qué es nativo en la herramienta? Nativo en la herramienta es que fui capaz de visualizar en el mapa los centros de distribución y las tiendas. Pero cuando utilicé ahí el servidor del web, de la nube, necesitaba entender exactamente cuál era la latitud y la longitud de esos centros de distribución y de esas tiendas. Yo solo tenía la dirección. Entonces, esa dirección se la pasé por medio de las APIs a este servidor en la nube, y ese servidor en la nube me entregó latitud y longitud para los puntos exactos de mis centros de distribución y de mis tiendas, y luego le pasé al servidor la pregunta de ¿y cuál es el itinerario si tengo que cubrir estas tiendas con ese centro de distribución? Entonces, eso también es un ejemplo del servicio que me presta este servidor en la nube por medio de las APIs, donde le estoy entregando información física de los centros de distribución y de las tiendas, y le estoy pidiendo, por favor, calcúleme un itinerario. Y eso era lo que hablábamos aquí de las capacidades de enrutamiento. Entonces, las capacidades de enrutamiento pueden ser un itinerario entre dos lugares, inicio, fin, o uno a muchos o muchos a muchos, donde puedo tener muchos centros de distribución, muchas tiendas, y simplemente le digo al servidor en la nube, entrégueme lo mejor, entrégueme la ruta más óptima, entrégueme la distancia más corta entre todos estos puntos. Y es por eso donde tenemos el valor agregado de tener problemas que son más complejos, como donde ya puedo empezar a meterle más variables al asunto y decir, ok, tengo un problema de transporte. ¿Cómo puedo optimizar este problema de transporte si sé que no puedo tener más de 5 centros de distribución? O estoy considerando en disminuir mis números de centros de distribución de 5 a 4, ¿cuál sería el escenario? ¿Alcanzaría a distribuir todo mi producto entre todas las tiendas que tengo alrededor si solo tengo 4 centros de distribución? ¿Cuál sería la distancia que tendría que manejar cada uno de estos choferes o como esté distribuyendo este producto para cumplir con todas las condiciones que tengo entre centro de distribución y centros activos? Y es ahí entonces donde estoy complementando todo el análisis con la información que me entrega como resultado este servidor en la web. Es ahí la diferencia. Entonces, es como el valor agregado que estoy haciendo dentro de la geoanalítica cuando necesito calcular un enrutamiento, un área alrededor de un punto, como
o un enrutamiento de muchos a muchos. Es ahí donde está el valor agregado de este servidor en la web. Ok, Catalina, tenemos más preguntas. Sí. A ver, bueno, primero Dale. para contestar hay una pregunta porque es para una respuesta que es para todos. La versión 7.6 está disponible en forma gratuita como versión de prueba en nuestra página. Ahora les vamos a mostrar luego todos los recursos y dónde pueden ir a bajar la versión, pero está en nuestra página web. Segundo aviso de utilidad es que esta presentación, como está siendo grabada, también la vamos a poner en nuestro canal de YouTube y ustedes también luego les vamos a mostrar dónde está la liga para poder verla. Ok, ahora sigamos con las preguntas que teníamos. Con las librerías que están incluidas en Spotfire, ¿se puede hacer georreferenciación sin la necesidad de tener un eje X y un eje Y? Sí, hasta cierto punto. Entonces, por ejemplo, las librerías internas que están incluidas en Spotfire te van a dar. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, una ciudad, o si tienes un estado, o si tienes un departamento, Spotfire automáticamente te va a representar eso, por ejemplo, en Bogotá. Pero no te va a dar la latitud y la longitud exacta de una tienda en Bogotá. Ahí es donde tienes que utilizar el servidor en la web. Entonces, las librerías internas, ¿qué te dan? Te dan información de las diferentes ciudades a nivel mundial, te dan información de los estados, te dan información global. Quiero hablar de diferentes ciudades en los Estados Unidos. Esta librería es interna y me está mostrando todos estos marcadores que son las diferentes ciudades en los Estados Unidos. Esa es la información interna que puedes tener. ¿Cuándo comienzas a necesitar más información o información más específica? Cuando tengas una dirección específica de la que no tengas latitud y longitud. Este es el servicio que te va a proveer el servidor en la web, que te está diciendo, usted deme su información textual y yo le doy como resultado latitud y longitud exacta. O usted deme su punto de inicio y su punto de terminar su caminada o su manejada o lo que sea y yo le entrego su itinerario óptimo. Ahí es donde está la diferencia. Ok, tenemos otra pregunta. ¿Hay forma de generar una grid a los mapas mediante la extrapolación de puntos? Es decir, teniendo valores en 2 puntos específicos, ¿se puede predecir el valor entre esos puntos? Se puede predecir el valor entre esos puntos si se tiene la latitud y la longitud entre esos 2 puntos. Hay una opción en Spotfire y estoy abriendo en este momento un ejemplo para que lo veamos. Donde tienes la opción, es una de las funciones, es una librería dentro de la función que ya está disponible y te voy a mostrar un ejemplo de cómo utilizarlo. Donde puedes calcular distancia entre 2 puntos. A ver, aquí, ¿qué tenemos aquí? Entonces puedes calcular distancia entre 2 puntos si tienes la latitud y la longitud. Te voy a mostrar cuál es la fórmula, te voy a mostrar cuál sería la mejor forma de hacerlo. Todo esto es nativo en la herramienta. Lo estoy mostrando en este instante. Es simplemente el uso de TERP para mostrar este mapa de contorno y es el uso de TERP para mostrar la distancia entre 2 puntos. Entonces, en este caso, si yo selecciono 2 puntos, déjame cambiar esto a negro para que se vea más fácilmente. Entonces, si selecciono 2 puntos, tengo una referencia en latitud y una referencia en longitud. Y hay una función dentro de Spotfire que se llama, te la voy a mostrar en este instante, distancia entre 2 puntos. Entonces, esta función se llama Great Circle Distance. Y si te vas aquí y buscas Great Circle Distance, te va a dar la explicación de cómo utilizarla y prácticamente te está diciendo, oiga, puede utilizar esta función, tenga en cuenta que tiene diferentes sistemas métricos, simplemente dele la información original y a dónde quiere calcular la distancia. Entonces, latitud y longitud origen, latitud y longitud fin, y esta función me calcula esa distancia entre los 2 puntos. Esto está embedido dentro de la herramienta, no necesitas hacer ninguna comunicación con ningún servidor en la nube, aquí simplemente es utilizar las funciones que tenemos dentro de Spotfire.
Ok. ¿Qué otra? Tenemos otra pregunta aquí. ¿El server web de Geocoding se cobra por usuario o por datos? Se cobra por conexiones a API. Yep. Esa es la respuesta. Cobra por conexiones API, exactamente. Entonces, esto está aquí en el apéndice y pues prácticamente se cobra por conexiones API, pero no tienes, tú puedes hacer varias conexiones, es prácticamente por consumo de llamadas API, pero no tienes límite en cuanto a la cantidad de información que estás cambiando y demás. Es decir, si estás transformando una dirección o 1.000.000 de direcciones, es lo mismo. Es simplemente por llamada API. Ok. Estamos cerca de la hora, pero tenemos un par de preguntas más para terminar. Si tenemos coordenadas UTM, ¿se pueden convertir a coordenadas de latitud y longitud? Muchos de estos scripts están disponibles y están disponibles en esta página, que son todos los que son funciones de datos que ya están disponibles. Muchos de estos ya hacen esa conversión. Si la que necesitas específica no está ahí, vas a encontrar una muy similar que vas a poder modificar, número 1. O número 2, también hay que tener en cuenta que manejamos diferentes coordenadas de información en Spotfire y que si necesitas entender exactamente qué coordenadas están involucradas en los mapas que estás graficando, te vas a propiedades y dentro de propiedades te vas a apariencia y en apariencia te vas a otros. Aquí están los sistemas de coordenadas de referencia y cuando te vas a otro te vas a dar cuenta de todos los sistemas que están soportados nativamente en la herramienta. Tenemos más de 3.000. Y si necesitas hacer el cambio entre uno o el otro, lo más recomendado es hacerlo por medio de una función de datos. Y muchos ejemplos de los que ya están haciendo estas conversiones están ubicados en la página de la comunidad de TIBCO y esta es la información que necesitarías para comenzar a hacer esa conversión. Hay otro comentario aquí. Si se mencionó que cuando se tiene direcciones de varios países, no siempre se tiene la misma codificación. Debemos transformarlas previamente para incluirlas en la tabla que se le envía al servidor o se trataría internamente en el servidor. Eso es la belleza del servidor y eso es la belleza de toda la parte que están haciendo ellos en cuanto a este trabajo y es que están considerando todas estas opciones desde el principio. Entonces la respuesta es no. No tienes que hacer la conversión. La idea de este tipo de servicio es que reconozca todos esos diferentes formatos que vienen de todas las partes del mundo para poder entregarte ese resultado sin importar de dónde o qué tipo de conversión estás utilizando o qué tipo de formato estás utilizando. Entonces la respuesta es no, no tienes que hacer la transformación. Sin embargo, ten en cuenta que si es uno de los países que están o en grisecito o en anaranjadito, puede que tengas un par de direcciones que no están siendo representadas 100% exactas o que no esté reconociendo el builder. Pero si eso pasa, te va a entregar un warning, te va a entregar un mensaje de advertencia y te va a decir que puede que una o dos direcciones no se hayan encontrado o no estén siendo representadas exactamente. Pero pues eso es como la parte del servicio que se presta dentro de este servidor en la nube. Y la otra cosa importante también es mencionar que nuestro equipo de Maporama está trabajando justamente para que se tenga mayor visualización y mayor cantidad de mapas y de direcciones a nivel rural, especialmente en países como Latinoamérica. Y ya se ha progresado bastante y eso sigue en un trabajo constante. Así que pronto pues las zonas de naranja ya se van a convertir en verdes. Eso está en el roadmap también. Pues ya no tenemos más preguntas, pero queríamos dejarlos con los recursos que tenemos disponibles. Una vez más, tenemos la comunidad, el canal de YouTube en español, en el que cada día estamos aumentando estos webinars y videos de testimonios, etcétera. La comunidad, como ustedes, bueno, ya vieron, que Catalina lo mostró,
y, bueno, también nuestro sitio para aprendizaje o el de entrenamiento. Con esto, pues, y sin duda, si tienen preguntas, están viendo aquí el email de Carlos, y para los de España, Álvaro Garré. Si cualquier pregunta, como les decimos, pueden seguir en contacto con nosotros. Pues creo que hemos terminado con el webinar de hoy. Les agradecemos mucho su participación. Ha sido muy colaborativa. Les agradecemos también por haber contestado nuestras preguntas en las encuestas. Esto siempre nos ayuda a mejorar. Así que tengan un buen día y estamos en contacto hasta el próximo webinar. Gracias, Catalina. Ok, gracias a todos.